Vamos a ir con la primera mesa redonda, mientras microfonan a los ponentes que van a participar, que les voy a avanzar el nombre de ellos. El título de esta mesa redonda que va a suceder a continuación es Estrategias para la cohesión social y el crecimiento sostenible de los territorios. Y van a participar 3 personas, ya están aquí junto al escenario. Jesús Alquézar, del Consejo Asesor. No sé si es Redel o Redel, porque pregunté varias veces y escuché las dos versiones. Es que me gustaría decirlo bien. Da igual, Redel o Redel. Bueno, pues Jesús Alquézar, también participan como ponentes Mari Carmen de España, concejala de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante, del Foro Ciudades, y también Francisco Salas, director de Promálaga de Redel. Así que con ellos 3 vamos a tratar esta mesa redonda. Se me olvidó a primera hora saludar a la gente que nos está siguiendo a través de streaming, que son cerca de 100 personas. Algunos me cuentan que es de México, alguna persona, la saludamos también desde aquí. Y a todos ustedes por darles las gracias, a vosotros, perdonadme que os vuelvo a tutear, por estar aquí. Habéis venido de 14 comunidades autónomas, de Baleares también. ¿Puede ser que alguien venga de Baleares? Bienvenida. Y de Canarias también, ¿no? Digo, porque son como los sitios más alejados, ¿no? Aunque Andalucía tampoco está cerca. Bueno, pues les recuerdo esta mesa redonda que va a comenzar a continuación, Estrategias para la cohesión social y el crecimiento sostenible de los territorios. Les voy a pedir a los 3 que se sujeten un poco, se amolden al horario, a ver si podemos hacer esa parada para el café 10:30, 11 menos 20 y cumplimos los horarios del programa. Vale, porque quedan un par de mesas redondas importantes, otra ponencia sobre el futuro del empleo, que esa ponencia también va a ser seguramente muy interesante. Así que les doy la bienvenida a Jesús, a Mari Carmen y a Francisco, cuando podáis. Venga. Vale. Es curioso porque a los que somos de secano nos toca en el segundo día hablar ya desde el fondo de la voz, ¿no? O sea, estamos ahí porque la humedad ambiental de esta zona pues hace que hoy os tenga que hablar ya desde a medio camino entre lo que sería el dolor de garganta adolescente y digamos, el carraspeo senil, ¿no? Porque estoy ahí, ¿no? Una especie de... Ayer hablaba con alguien del concepto de sesalescencia. No sé si sabéis cuál es, ¿no? Ese que tenemos los adolescentes de 60 años para arriba, ¿no? Y ese es un poco el momento en el que hoy me encuentro, ¿no? Ahí a mitad camino entre la adolescencia y la senilidad, por lo menos ambiental y desde el fondo de la voz. Nos han presentado inicialmente, ahora me toca a mí presentar a los verdaderos protagonistas de la mañana, ¿no? o de esta parte de la mañana. Retomando lo que decía Bárbara, que la he perdido, ha estado por allá, retomando lo que decía Bárbara, me he trasladado a un momento en el que hace aproximadamente año y 6 meses o quizás casi 2 años, desde la Asamblea de Redel nos encargaron a unos compañeros que andan por aquí del Consejo Asesor de Redel, en el que yo también me encuentro, pero no soy el único, el que hiciéramos unas propuestas para los grupos políticos, para los partidos políticos previo a las elecciones municipales y autonómicas del 23, ¿no? Y en ese punto, una de las cuestiones claves que planteamos para las agencias de desarrollo, para los ayuntamientos en su conjunto, era que mirando hacia adentro, una de las cuestiones que eran fundamentales es que se plantean estrategias de medición del impacto de las actividades, iniciativas, acciones que estaban llevando a cabo hasta ese momento, ¿no? Y ese era uno de los puntos cruciales. Pero más allá, y mirando hacia afuera, planteamos que había 6 retos que nos parecían fundamentales y que debían marcar la línea de actuación de las agencias a partir de ese instante, ¿no?
y eran retos que todos los ayuntamientos tienen y que las agencias de desarrollo, en este caso particularmente, deberían llevar a cabo, ¿no? Por una parte, mirar hacia la transición digital, mirar hacia la transición ecológica y ver qué programas y actuaciones se podían enfocar hacia ella. Planteábamos, y ahí nos adentramos ya en algunas de las cuestiones que se plantean en el Congreso, la inclusión o la cohesión social, es decir, qué pasa con la aplicación de nuevos proyectos y programas, cuánta gente nos podemos dejar al lado en una de estas estrategias o podemos dejar de lado. ¿No se escucha bien, Liz? No, por eso. Por otra parte, estaba el tema de la cohesión territorial, que nos parecía fundamental, un reto absolutamente fundamental y del cual también hemos venido a hablar estos días. Y dos que nos parecían esenciales. Por una parte, el crecimiento sostenible, y cuando hablamos de sostenible lo hilamos con el de la cohesión social indefectiblemente también. Y por otra parte, la cultura de la innovación. Y ahí es donde estamos aterrizando más en días como hoy, ¿no? La innovación, la inteligencia artificial, como un eje, como un punto, como un elemento que en aquel instante, cuando nosotros estábamos haciendo este planteamiento, su popularización, digamos, aparecía como incipiente hace un par de años, pero que hoy nos ha atravesado y nos está arrastrando, ¿no? Entonces, digamos que creemos que se tiene que hacer un esfuerzo especial en saber cómo atraviesa o debe atravesar nuestros programas. Bueno, aterrizando y echando balones al suelo, nuestras estrategias, ¿qué nos planteamos en la mesa? Bueno, pues ver qué estrategias están llevando nuestros ayuntamientos, nuestras entidades públicas en general, para promover la cohesión social, para promover el crecimiento sostenible en los territorios en los que estamos interviniendo. Y esa va a ser un poco la reflexión a la que invitamos a los ponentes. Es decir, desde vuestra realidad, más allá de las grandes palabras, ¿qué se está haciendo para crecer sostenidamente y para no dejar en el camino a personas y a colectivos? Bien, os voy a presentar a las dos personas que nos acompañan. Por una parte está Mari Carmen. Mari Carmen de España, me parece que es nombre todo, ¿verdad? ¿O es apellido? Es apellido. Vale, perfecto. Me quedaba esa duda. Digamos que viene en representación en estos momentos del Foro de Ciudades por el Empleo a la mesa, pero que ella es la concejala de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante. Es licenciada en periodismo, digamos que en su primera época profesional estuvo trabajando como redactora tanto en el Canal 37, me parece que es de televisión, como en el Diario de las Provincias, y fue jefa de comunicación de la FEN en Alicante, ¿no? De FEN Alicante. Desembarca en la política en el año 2011 y desde entonces hasta aquí. Han sido 3 corporaciones casi siempre dedicadas a la educación, al fomento, al empleo, al turismo, me parece que también en algún momento. Bueno, un poco de todo. Un poco Depende de la época. Sí. Depende de la época, pero hay algo que ha marcado las 3 épocas, que se lo decía ayer en un momento en una parte, porque me atrajo especialmente de su biografía, ¿no? Y es que en las 3 corporaciones ha sido la concejala de la Plaza de Toros. Ha sido la concejala y es la concejala de la Plaza de Toros. Yo, espero seguir. esta noche me estaba planteando, bueno, ¿cómo hilo yo esto? Y claro, me vino a la mente la... También genera empleo. No, ya, por supuesto, pero me vino a la mente la frase del torero sevillano espartero, ¿no? Aquella de más cornadas, ¿no? Y dije, claro, más cornadas, da el paro y más cornadas da la cuota de autónomos, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, más o menos por ahí debe ir el tema. Bueno, luego nos acompaña, en este caso, completando nuestro eje mediterráneo, vuestro eje mediterráneo, nos acompaña desde Málaga Francisco Salas. Francisco Salas es director de ProMálaga, fue en su momento, él es ingeniero telecomunicaciones. Sí. Vale, ingeniero de telecomunicaciones, en una primera etapa creó una empresa que se llamaba Itelia Ingenieros y que os dedicabais a proyectos de ingeniería, obras, etcétera, ¿no? y comunicación, supongo también en el tema. Bueno, me ha matado
porque me he enterado de que ha sido concejal. Eso yo nunca lo preví. Después de conocernos tantos años, entre el 2011 o hasta el 2011. Hasta el 2011. 2007-2011. Y posteriormente pues, se ha hecho cargo en el Ayuntamiento de Málaga creo que de las áreas de emprendimiento, parques empresariales y consejero de varias empresas relacionadas, municipales, entiendo, relacionadas con las comunicaciones y con la informática. En la actualidad, decía, es director gerente de la empresa municipal de iniciativas y actividades empresariales de Málaga, ProMálaga, y, bueno, aparte de ser un viejo conocido, es más joven de lo que aparenta incluso. Bueno, vamos a empezar, pues, después de la breve presentación. Como veis, hay bagaje suficiente, ¿no? Como para echar, decía antes, el balón al suelo y hablar de cosas concretas, si os parece. Me gustaría que no tuviéramos una posición excesivamente desde la sala de partimirantes, ¿no? Y que diéramos el paso a ser participantes, ¿no? Que es un pasito pequeño, pero creo que es importante, ¿no? Entonces, yo lanzaría una primera cuestión general, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel que las estrategias de desarrollo local, que las iniciativas que estáis aplicando, de alguna forma promueven la cohesión social y promueven el crecimiento sostenible y la igualdad de oportunidades? Aquí todos estáis prácticamente trabajando en un ámbito territorial. Bueno, pues darle una vueltecita mientras estamos nosotros también aquí en cómo eso contribuye a vuestras estrategias, contribuyen o no, en función de la medición del impacto, a la cohesión social, al crecimiento sostenible de vuestros territorios. Y para vosotros, empezamos por Alicante, María Carmen, ¿te parece? ¿Qué iniciativas específicas se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Alicante en el marco, posiblemente, de ese pacto territorial del que algo hemos comentado, para favorecer la inclusión social, para favorecer la cohesión social, para favorecer el crecimiento sostenible? Adelante. Bueno, es complicado hacer un resumen de la cantidad de cuestiones que desarrolla un ayuntamiento y más en materia de desarrollo local. Pero sí que es verdad que nuestro punto de inflexión es ese pacto territorial por el empleo de la ciudad de Alicante, que iniciamos en pandemia, en el año 2020, y se hizo con la mayor cohesión social. Al final, ese documento ha sido trabajado por cerca de 27 entidades de toda la ciudad y como resultado pues, ha dado lugar a cuatro grandes líneas estratégicas con 17 objetivos muy concretos, con 58 metas, que ya hemos evolucionado mucho en todas ellas, también tengo que decir. Pero yo creo que no hay más cohesión social que sacar un documento de trabajo para poder realizar políticas públicas que salen de lo que se ha comentado a lo largo de todo este congreso, de escuchar y atender a todas aquellas personas que tienen algo que decir en todo esto. Evidentemente, pues trabajaron en ese pacto, en el desarrollo de ese pacto, desde los grupos políticos que tenían representación municipal, a pues, entidades sectoriales, empresariales, comerciales, sindicatos, entidades sociales, de todo el ámbito que tuviese algo que ver con este desarrollo local y el poder desarrollar este tipo de medidas. Para nosotros eso ha sido un ejemplo claro de cohesión social para llegar a esa igualdad de oportunidades y a esa inclusión social, porque escuchábamos a todos. Y al final de ese trabajo salieron esas grandes 4 líneas estratégicas, 4 líneas que estaban enmarcadas y que dan lugar a todas las acciones y a todas las políticas públicas que desarrollamos en la Agencia de Desarrollo Local, y también tengo que decir transversalmente con otras áreas del Ayuntamiento, porque sería imposible, pues como puede ser, y todos lo vamos a conocer, pues el apoyo activo al empleo, la dinamización y diversificación de la economía del territorio, a la transición de ese modelo productivo hacia la nueva economía, que de todo esto ya se ha hablado, y sobre todo de la colaboración y la cooperación a la hora de la planificación y la gestión de estas estrategias. ¿Esto en qué se traduce? Pues en esa línea de trabajo, de reducir esas desigualdades sociales, pero nosotros lo vemos alrededor de 3 ámbitos, en base a 3 ámbitos.
a la sostenibilidad social, a la ambiental y a la económica. Yo creo que es fundamental tener en cuenta esos tres aspectos de donde van surgiendo pues todas esas líneas de acción que van a albergar y a cuidar, a introducir en ese paraguas a todos esos colectivos con cualquier tipo de necesidad. Yo no me voy a extender en el desarrollo de esa programación y esas acciones, pero sí voy a poner algunos ejemplos concretos. Pues, por ejemplo, en el área ambiental podemos hablar de nuestro gran laboratorio ciudadano, donde trabajamos cuestiones desde cómo reciclar ropa de trabajo en el entorno de las áreas industriales a cómo vamos a mejorar y a evolucionar en el ámbito ambiental en esos entornos de áreas industriales. Alicante tiene 11 áreas industriales. Pues como podéis comprender, al final, además tengo que decir que una de las visitas que hicimos para poder iniciar estas acciones fue a Málaga, que los tenemos ya como hermanos, y nos ayudó también mucho a la hora de poner encima de la mesa pues, diferentes medidas dentro de ese pacto territorial por el empleo. Pues, ampliación de espacios verdes, se ha introducido el coche compartido en esas áreas industriales y luego todo el tema de la eficiencia energética. Estamos hablando al final de una serie de medidas que se van introduciendo y vamos evolucionando hacia esa sostenibilidad ambiental de la que os estaba hablando en el inicio. En cuanto a lo social, pues todo el apoyo a las entidades del tercer sector. En Alicante contamos con muchas entidades del tercer sector donde a través de líneas de financiación económica pues se les da cabida a realizar programas de formación para el empleo y poder impulsar pues, a todos esos colectivos pues, que no llegan a donde no pueden otros. Y en la económica, que es la más extensa y bueno, dejaré para desarrollar en adelante, pues ahí es donde ponemos en el asador las dos grandes estrategias de la ciudad de Alicante, que es Alicante Futura y ALIA. Alicante Futura es el conseguir que Alicante sea la gran capital mediterránea de la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana, y luego ALIA, que es la Oficina de Atracción de Inversiones, con la que las dos estrategias trabajamos en coordinación y en total comunicación para desarrollarlas en la ciudad. Y hasta ahí me voy a quedar. Bueno, de momento parece que estás planteando un poco la necesidad de, sobre todo, de establecer nexos permanentes de comunicación con el territorio, es decir, con los agentes del territorio y ver dónde alcanza, si estamos hablando desde la planificación o estamos hablando del momento de ejecución o de todo el hilo conductor, de un punto al otro. No, nosotros lo trabajamos todo. Al final, lo que hemos aprendido de todo esto es que escuchar a quienes viven, trabajan y se desarrollan en la ciudad es el que nos va a dar esas líneas y esos puntos para poder nosotros desarrollar esas políticas. Al final, necesitamos crear ese ecosistema que favorezca y facilite la vida a aquellas personas que la trabajan día a día. Y da igual en el momento o en el nivel en que se encuentren. Damos palabra a Fran desde el punto de vista más, digamos, del emprendimiento, desde el punto de vista de que podría ser, decíamos el otro día, bueno, cómo el crecimiento sostenible desde una estrategia de emprendimiento tan potente como la que vosotros tenéis se aborda y cómo se mide también de alguna forma. Bueno, ni idea, o sea que ya por eso. Empezamos bien. Mira, yo primero, por ubicarnos, cómo se busca la cohesión social fundamentalmente, nosotros lo hacemos desde el origen, es decir, no lo hace cada entidad o cada gente, sino que es algo de ciudad. Y está marcado por el plan estratégico. Entonces, es el propio plan estratégico y la oficina que desarrolla el plan estratégico la que en la propia elaboración del plan lleva en sí misma el consenso y la cohesión social, porque en esa mesa del plan están todos los agentes sociales, políticos, laborales, económicos de la ciudad de Málaga. Esto, obviamente, no lo hemos inventado. Lo que hicimos fue copiarlo de Barcelona, obviamente, que fue el que empezó en esa línea de desarrollo del plan estratégico con una oficina, y lo que funciona, pues lo que hay que hacer es copiarlo. Para eso estamos en redes, fundamentalmente.
Y además ahora pues lo hacemos también con otras ciudades como Alicante, otras que recibimos. Entonces nosotros, cada agente, nosotros por ejemplo hacemos emprendimiento, no partimos de ese origen de buscar la cohesión o cómo se participa, sino que vamos a la fuente, que es el plan, y es el que ya ha buscado esa cohesión de partida. Y a partir de ahí sabemos que las líneas que marcan son las que ya tienen bueno, pues una cohesión y han participado todos los agentes que tenían algo que decir. El plan en Málaga, por ejemplo, una de las líneas que establece es bueno, en origen en la ciudad del conocimiento, eso ha virado más a la industria tecnológica, porque, como decía Mari Carmen, en las ciudades que somos mediterráneas y también turísticas, claro, convivir con una industria, ¿qué se puede decir?, pesada, contaminante, es muy complicado. Con lo cual, en Málaga, que tuvo industria en el 19, pero después desapareció con la filosera y demás, pues había que buscar una industria que fuese compatible con el turismo. Por eso se decidió con ese pacto y con ese plan estratégico que la industria digital, que el desarrollo tecnológico era muy compatible con lo que ya tenía Málaga. ¿Nosotros qué hacemos? Pues enfocarlo en el emprendimiento. Buscar programas de emprendimiento ligados al desarrollo tecnológico, pero también, y por la parte de cohesión social, nosotros, por ejemplo, hablamos que por Málaga hace emprendimiento de base. Es decir, lo que ayudamos o lo que intentamos es que cualquiera que quiera emprender, y no pensemos en startups, estamos hablando casi de autoempleo, tenga una oportunidad. Tenemos incubadoras de empresas o viveros de empresas que igual ayudan a una empresa que construye un robot para detectar fugas, que hable una floristería. Entonces, ¿cómo se busca esa cohesión? Pues igual que hay incubadoras especializadas, están las que llamamos incubadoras de barrio, que al final es reaprovechar lo que se tiene. El Instituto Municipal de la Vivienda desarrolla viviendas sociales, pues en los bajos comerciales llega por Málaga y abre una incubadora de barrio, que en definitiva es poner a disposición de personas que quieren emprender un negocio, un local llave en mano, porque al final les cuesta mucho empezar a hacer una inversión. Bueno, pues ahí lo tienes, yo me encargo de todo, tú encárgate de tu negocio. A eso se le acompaña con planes de creación de empresas, con subvenciones bueno, lo que hacemos casi todas las entidades de desarrollo local. Si esto es, miras cualquiera y todos estamos en eso. Después pues te vas especializando, vas buscando otras líneas y ahí entramos en la otra pata, que es el emprendimiento más vertical. Ahí llegó un momento en el que quisimos, bueno, siguiendo lo mismo, el plan estratégico, especializarnos en la parte digital, pues nos centramos en contenidos digitales y entonces aprovechamos la agenda digital que tenía España, Red.es, que quería sacar 10 puntos clave con 10 polos, lo que llamaban polos de conocimiento, y Málaga dijo, pues yo quiero uno. No sé si se ha hecho alguno más, pero nosotros dijimos, queremos estar en contenidos digitales, videojuegos, eSports, marketing digital, impresión 3D, y entonces conseguimos que Red.es nos comprara la idea y entramos en el emprendimiento vertical. En vez de dar todos los planes y programas para cualquiera, centramos en un espacio, algo que también está copiado de otras ciudades, obviamente, que estuviesen desde la preincubación a la incubación a la aceleración en una temática concreta, que era, en este caso, videojuegos lo que más se ve, pero sobre todo contenidos digitales. ¿Cómo haces que eso llegue a todos? Pues obviamente con la siguiente pata, que es la formación. Hay gente que ya lo trae de serie, o universitarios, o las ramas de la ingeniería, pero hay mucha parte de la población que eso no lo tiene, con lo cual debemos procurar programas de formación para que cualquiera pueda acceder al emprendimiento digital y, por otro lado, equipamiento, que eso sí es lo que hacemos en ese espacio, en el polo digital, que el equipamiento lo ponga a la casa, se puede decir, para que cualquiera pues, pueda disponer de una gafa de realidad virtual o de una impresora 3D, bueno, por lo mismo los famosos Fab Lab que también se han implantado en muchos sitios. Así haces que sea accesible a la mayoría de las personas que realmente quieran emprender. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer allí. Muy bien. No te he contestado, creo que a nada lo que han preguntado. Para nada, en absoluto. Yo, de todas formas, pero también sabemos que venimos a llegar hasta el café, con lo cual... Lo dábamos por hecho. Exacto. Lo dábamos por hecho. Bueno, lanzamos otra pregunta, si os parece. En este caso, también para vosotros.
y vosotras incluso también, a ver, el planteamiento sería, ¿cómo puede entonces, desde este posicionamiento que tenemos, es decir, ya sabemos lo que hemos hecho y el lugar en que nos encontramos, pero resulta que hemos venido a hablar de una cosa que se llama también inteligencia artificial y por extensión de la innovación, ¿no? Entonces, desde ese posicionamiento actual que tenemos, ¿cómo pensamos que puede ser utilizada, y esto va para todos, la inteligencia artificial en esos programas que ya tenemos o en esos programas que estamos pensando a futuro poner en marcha? Porque ayer todo el mundo lo daba por supuesto, es decir, que esto de inteligencia artificial va a atravesar todos nuestros programas. Vale, entonces, ¿qué estamos pensando para que eso no nos arrolle, sino al revés, que sea para nosotros una herramienta de un gran potencial? Esta pregunta es para vosotros, para que le vayáis dando una vueltecita y luego igual hasta nos lo contáis. Y entonces a Alicante le plantearía una pregunta más directa. ¿Cómo ha impactado en vosotros la innovación e inteligencia artificial en vuestras políticas de empleo, que es de alguna forma uno de los ejes fundamentales de vuestra actividad, y en el desarrollo urbano de la ciudad? Porque generalmente muchos de los trabajos que realizáis también son aplicables al conjunto del desarrollo urbano de la ciudad. Bueno, yo aquí diferenciaría entre innovación e inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque nosotros trabajamos desde los niveles más bajos de vulnerabilidad hasta grandes proyectos de innovación o marcado dentro de las nuevas tecnologías que tienen un espacio amplísimo diferencial a la hora de iniciar cualquier proyecto o cualquier cosa. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente por fases. Al final hay gente que, por lo menos en la ciudad de Alicante, que también contamos con ese esparcimiento de espacios a lo largo y ancho de la ciudad, por barrios, para que pueda llegar a todo el mundo, que son nuestros territorios futura en nuestro caso, además de sedes y centros de formación en los barrios más vulnerables, donde vamos introduciendo poco a poco la innovación. ¿Cómo? Pues desde enseñar a alguien a crearse un correo electrónico, que ahora mismo decir esto parece una locura, pero es que eso existe todavía. Hay gente que no sabe acceder a un aparato electrónico o no lo tiene ni siquiera. A hacer programas de acompañamiento o de inversión o de poner en contacto con inversores privados para desarrollar proyectos de innovación o de inteligencia artificial que puedan llevar a la ciudad pues a todos estos objetivos que nos hemos planteado de inicio. El abanico es tan amplio y ayer hablaban que tienen razón, porque esto va muy rápido, pero es que hay personas que no pueden ir tan rápido y aunque la administración en algunos aspectos pueda adaptarse o pueda intentar correr a la misma velocidad, que no sé hasta qué punto vamos a llegar a conseguir ese aspecto, pero lo vamos a intentar, a la misma velocidad que se desarrollan las nuevas tecnologías, tenemos que seguir atendiendo a ese grupo de personas que todavía va mucho más lento que todo esto. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y no es un grupo tan reducido. Intentamos introducir programas que faciliten y favorezcan con la innovación en toda su amplitud, que es muy grande, a que todo el mundo esté conectado y exista esa igualdad de oportunidades, esa cohesión social y que permita que todo el mundo, en las medidas de sus posibilidades, pueda acceder a un puesto de trabajo o a desarrollar cualquier proyecto. Yo creo que esa apreciación de inicio era importante hacerla porque al final yo creo que a todos se nos llena la boca de hablar de inteligencia, de que luego haremos referencia a algún proyecto, porque desde el ayuntamiento es verdad que también trabajamos ese aspecto, pero yo creo que hay que poner el énfasis en un sector que es grande, que todavía no tiene ni la capacidad, ni los medios, ni las herramientas para poder llegar a eso. Así que ese es un trabajo importante que se hace desde la Agencia de Desarrollo Local de Alicante a través de esas estrategias
con diferentes programaciones y servicios que se les da de mano de grandes profesionales para poder llegar al único objetivo, que es conseguir un puesto de trabajo, con cuestiones tan sencillas como redactar un currículum online. Cosas tan sencillas como eso, que parece que estemos hablando de hace 20 años y no, eso ocurre ahora. Hay personas que no pueden... Bueno, está claro que hay distintos ritmos. Hablábamos ayer, no sé quién comentaba, ahora no recuerdo, del acceso y del uso, ¿no? Como dos conceptos que no, y por el medio está, digamos, la formación, ¿no? Para que realmente el acceso sea para todos. Volvemos ahora con el tema de las aplicaciones de inteligencia artificial que ya habéis podido, en donde habéis podido avanzar. Francis, y el tema del emprendimiento, todo este eje de innovación tecnológica y de innovación y de inteligencia artificial, ¿algún proceso que ya hayáis iniciado y que nos podáis contar o cómo piensas que influye en vuestros programas en la actualidad? Bueno, respecto a la innovación, lo que hacemos es básicamente favorecer que los nuevos proyectos de emprendimiento tengan alguna innovación y, de hecho, en todos los programas, pero esto también es de hace mucho tiempo, se favorece o se bonifica o se puntúa en aquellos que son en concurrencia competitiva. Siempre presentar una innovación va a tener una puntuación mayor, con lo cual van a tener más fácil acceso a las redes incubadoras, a las subvenciones a la inversión o en el acceso a programas específicos de emprendimiento. Eso es por lo general porque entendemos que aquellos que desarrollan una innovación pues van a tener más éxito, puede que tenga su proyecto más éxito. En el caso de la inteligencia artificial, pues es un poco más complejo porque realmente es que ni siquiera somos expertos en ese uso, sino que los emprendedores nos dan 1000 vueltas. Lo que hacemos es facilitarles el camino. Igual que he dicho que el polo digital, por ejemplo, ya está verticalizado en contenidos digitales, en videojuegos y esports, pues lo que se hace es, junto al polo, o como parte de crecimiento del polo digital, se crea otro proyecto, en este caso con la Fundación INCIDE, que es una IAT, una incubadora de alta tecnología, y lo que hacemos es pues, ver por dónde van los tiempos. ¿Inteligencia artificial? Pues ahora eso se centra en proyectos que utilicen la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que en ello estamos ahora mismo. Es decir, no te puedo contar ni siquiera resultados, porque prácticamente cualquier proyecto de emprendimiento tecnológico, digamos, siempre te cuentan en el plan de negocio algo de inteligencia artificial. A lo mejor lo único que han hecho es rellenar con ChatGPT el plan de negocio, pero saben que tienen que poner inteligencia artificial en el PowerPoint para que parezca que eso es importante. Entonces, ahora mismo es muy complejo determinar o discriminar qué proyectos realmente están utilizando alguna ventaja de la inteligencia artificial, que no tiene por qué ser la generativa, puede ser simplemente usar el algoritmo para una aplicación y eso es lo que se intenta buscar. Aplicaciones, por ejemplo, de recomendaciones turísticas, pues eso sí se están basando en algoritmos. No te tiene que generar nada, pero ya están usando una innovación. Por eso hablamos más de innovación. Las innovaciones centradas en la inteligencia artificial, pero las de cualquier tipo. ¿Qué es lo que hacemos? Es eso, estamos montando ahora mismo otro proyecto de emprendimiento vertical en el que una de las líneas fundamentales sea la inteligencia artificial. Sobre todo, bueno, por enterarnos, porque cuando tienes a la gente emprendedora allí, aprendes muchísimo, entonces simplemente pegándote por allí a ver lo que están haciendo, te quedas alucinando, pero también porque unirlos genera mucha sinergia. Y entonces, entre ellos mismos se van enseñando usos que ni siquiera conocían o que no saben que pueden aplicar en su proyecto de emprendimiento. Con lo cual, para nosotros es pues como una innovación más o una tecnología más, digamos. Ya no se habla del metaverso prácticamente, pero hace dos días todo el mundo estábamos en el metaverso. De hecho, este proyecto de IAT, de Inteligencia de Alta Tecnología, en su origen se concibió como una IAT del metaverso. Porque desde que presentas un proyecto a la Fundación INCIDE hasta que lo inauguras, te pueden pasar 4 años. Pues en ese tiempo, el metaverso, no voy a decir que ha muerto, pero está como un poco apartadillo y la inteligencia artificial se lo lleva todo. Nosotros lo que hacemos es adaptarnos, ¿vale? Yo te presenté ese proyecto como IAT del metaverso, pero no me voy a quedar anclado ahí. Pues ahora es del metaverso, del blockchain, de la inteligencia artificial, al fin y al cabo de las nuevas novedades, de las nuevas tecnologías, de las nuevas innovaciones que permiten a los emprendedores desarrollar proyectos de mucho escalado. Eso es lo que al final se pretende. Así que lo que hacemos es pues, aprovechar lo que va pasando
para estar pendientes y ser suficientemente flexibles. A veces las administraciones no pueden serlo, pero nosotros, en nuestro caso, somos sociedad anónima y eso significa que tenemos cierto margen para ir adecuándonos a lo que está pasando en tiempo real. Pero me da la impresión, lo digo respecto de todos los programas, ¿no? Que con el tema de inteligencia artificial, desde el punto de vista de las administraciones, sobre todo, de las administraciones locales, como que estamos siendo un poco reactivos, ¿no? O sea, acogedores de los jóvenes que entran en ese territorio o de las microempresas que entran en ese territorio y tal, pero no sé, es una impresión. Me parece que no acabamos de sentirnos ejes activos, proactivos para el desarrollo de los proyectos o para desarrollar proyectos propios nuestros basados en la inteligencia artificial. Lo lanzo ahí a ver qué ocurre. No, nosotros como administración y por lo que hablábamos antes de no dejar atrás a la ciudadanía en cuanto a inteligencia artificial, dentro de la propia administración se han creado varios sistemas, entre ellos Ali, que además presentamos en Málaga, que es un asistente, el primer asistente virtual, donde le facilita la vida al ciudadano, pues solucionándoles los problemas más básicos para dar información o solucionarles trámites administrativos con solamente preguntarle. Yo quiero decir, sí que creemos en todo eso, o sea, y sí que trabajamos en crear sistemas dentro de la administración que hagan que la vida sea más fácil, porque al final yo creo que es el mantra que tenemos durante toda la vida, la burocracia de la administración pública, la cantidad de tramitación y pasos que hay que dar para llegar, con toda la razón. Y yo creo que eso es una herramienta fundamental para la administración, para hacernos más fácil la vida a los que pertenecemos a la administración, pero sobre todo a la ciudadanía. Hemos implantado los ciberquioscos en la ciudad de Alicante, una pasada. Son unos aparatos que están instalados en todos los centros sociales y comunitarios de la ciudad, que pues, para cuestiones tan sencillas como para sacarte un certificado de empadronamiento. Un papel que antes tardabas 6 meses en conseguir, ahora lo tienes en 4 segundos en cualquiera de esos servicios. Yo creo que sí. A lo mejor no a la velocidad de la que hablamos, pero yo creo que poco a poco vamos implantando sistemas que van ayudando y facilitando la vida de todo el mundo, de la propia administración, insisto, pero sobre todo de la ciudadanía. Y bueno, y luego seguimos trabajando en otras aplicaciones que llegarán porque están en proceso. Una es Simón, que es para personas mayores, es tipo Ali, pero solamente para personas mayores, una enfocada al turismo y otra sobre el compartir. Me ha encantado porque he hecho así cuando ha dicho de personas mayores, no se habéis fijado. Y sobre el uso de los datos, que yo creo que estamos todos en un limbo administrativo. Hay interventores que no entienden bien lo del uso de los datos, cómo compartirlos y qué fin les tenemos que dar y para qué. Eso es una incógnita bastante importante, que también hay que hacer ahí un doble trabajo de enseñar y pedagógico a los interventores para que puedan entender todas estas cuestiones, pero bueno, que llegaremos y lo conseguiremos. Pero sí, yo creo que sí que vamos en esa línea, en las administraciones. Me alegro. Francis, ¿algún apunte? Yo ahí te diría que tienes toda la razón. Nosotros realmente no somos desarrolladores, sino que somos facilitadores y consumidores. Y sí, tratamos de facilitar que se desarrollen esas tecnologías y tratamos de que algunas soluciones, bueno, por lo general lo que hacemos es dejar que prueben con nosotros, con la ciudad, con el ayuntamiento, incluso con ProMálaga. Pero no estamos desarrollando ningún proyecto con inteligencia artificial. Tiene que venir alguien y hacérnoslo. Y nosotros lo que sí que hacemos es acogerlo y facilitarle la labor, porque ahí sí que entendemos que el conocimiento que adquiera quien nos lo haga le va a servir para desarrollar su proyecto. Respecto a lo que ha comentado Mari Carmen, yo sí que quiero decir nuestra filosofía un poco es, me refiero al tema interventor y demás, más vale pedir perdón que pedir permiso.
y después ya veremos qué pasa. Pero si no, no hay manera. Si no, no se puede avanzar. Bueno, la legislación ha avanzado un poco ahí, pero nosotros preferimos tirar para adelante y después ya pedir perdón donde haga falta. Sí. Ya veremos. Pero hay ciertas innovaciones o hay ciertos proyectos que hay que lanzar y después ya veremos. Si no se puede, pues cerraremos. Pero es más fácil convencerlos con resultados que contándoles la idea que tienes en la cabeza. Por eso, por lo general, a veces lanzamos cosas que no se entere nadie y cuando ya hay algún resultado vamos y se lo contamos. Así se consiguen ciertas innovaciones. A veces te estrellas y, oye, pues no pasa nada. Sí que hace falta que, bueno, pues que tu corporación, se puede decir, esté alineada. O sea, como te estrelles y no lo sabía nadie y además, bueno, pues te echan y ya está, no pasa nada. Pero realmente para ser una ciudad una ciudad de la innovación, ciudad como la Red de Impulso y demás, tienes que jugártela algunas veces, con lo cual tienes que tener ese punto de riesgo. Ya te digo que lo que intentamos es que todo eso lo hagan emprendedores, empresas, que no tienen que ser jóvenes, pueden ser jóvenes de 50 años. Simplemente gente que sea joven de mente y que te viene y te cuenta cosas. A mí me cuentan muchos proyectos y yo no me entero de nada. Y digo, bueno, pues házmelo y ya lo veré. Ahí sí entramos, a facilitarles, a decir, oye, pues venga, desarrolla lo que te hace falta. ¿Qué necesitas de nosotros? ¿A qué tienes que acceder? No, pues tengo una aplicación para, bueno, pues te doy acceso a esta base de datos, te doy acceso a los edificios o a lo que tú quieras. Pero como lo que me cuentas es que casi ni me estoy enterando, yo prefiero verlo, así que yo te lo facilito. Te contrato un desarrollo, te contrato lo que te haga falta. O sea, nuestro papel, sobre todo, es facilitadores. No, desde luego no somos, no estamos en el desarrollo ni estamos viendo la inteligencia artificial cómo la implementamos en nuestro programa. Por otro lado, imagínate, vamos, los técnicos de desarrollo local, que ya sea un algoritmo el que haga eso. Vamos a ver. No. ¿Cómo que no, claro, tú ya estás en la vida feliz. No, ayer no sé quién hablaba de los 4 niveles, ¿no? Es decir, en este caso hablamos de la gente de desarrollo local apoyado por la inteligencia artificial. ¿Y cuándo llegamos a ese punto? Ahí estamos. Es uno de los desafíos y por ahí va quizás la pregunta siguiente, ¿no? Para todos, incluidos vosotros, para que contestemos abiertamente. ¿Cuál pensamos que es precisamente el desafío o los desafíos actuales, ¿no?, de las administraciones, de las agencias de desarrollo frente o con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el desafío más importante que veis y cuáles pensáis que serían los elementos sustanciales para aprovechar todo el potencial que tienen desde las administraciones públicas? O sea, desafío y incremento del potencial o lanzamiento del potencial de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que lo hemos ido diciendo a lo largo de este encuentro. Yo creo que esa colaboración público-privada, que desde la Administración se favorezcan espacios, herramientas, que sirvamos como laboratorios de experimentación, para dejar madurar esos proyectos, abramos esa puerta a que todo aquel que tenga un proyecto, una idea que sirva para mejorar la vida de todo el mundo, pueda hacerlo. Y luego, pues, la parte social. Yo creo que ese también es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de estrategia de ciudad. Pero también en la amplitud del abanico de desarrollo de una ciudad. Estamos hablando al final de cuestiones muy genéricas que luego hay que aterrizar y concretar según el colectivo, el sector y de lo que estemos hablando. Nosotros es que lo tenemos todo muy bien diferenciado. No es lo mismo trabajar con pequeños emprendedores o autónomos que quieran iniciar un proyecto de vida que trabajar en una gran área industrial que tiene que desarrollar otro tipo de cuestiones. Pero yo creo que si tenemos en cuenta esa colaboración público-privada y esa parte del ámbito social, podemos llegar a desarrollar grandes estrategias en las ciudades. Y en ese punto estamos. Yo quería poner un ejemplo de lo que estábamos hablando antes, porque
estabas comentando, dicen, no, hay que dejar que hagan y sin contarles, no hay que contar mucho. Nosotros en Alicante hemos puesto un proyecto en marcha que se llama Alicante 360 y llenamos la ciudad de cámaras. Bueno, no te puedes imaginar la cantidad de quejas que entraron en el ayuntamiento porque se pensaban que íbamos a multar a todo el mundo por todo. Y no era más que ver y conocer, estudiar la ciudad en cuestión de movilidad. Estas cámaras evidentemente no multaban, pero nos costó muchísimo el hacerle entender a la gente que eso no servía para multar. Sí que nos ha servido para desarrollar políticas públicas muy importantes o para ver qué acciones hacer, pues en cuestiones tan sencillas como vamos a hacer una obra en una calle, qué mes es mejor hacerla porque hay menos movimiento o afluencia de gente, o porque no hay menos tráfico en un mes que otro. Bueno, pues cuestiones tan sencillas como esa, para eso no sirve el proyecto. Pero eso de no contar a veces pues trae problemas. Posiblemente has abierto un melón que tiene que ser objeto de otra mesa, porque claro, el tema de la inteligencia artificial aplicado, entre comillas, a algo que alguien puede interpretar como intromisión en la vida privada y pública de las personas y en las que estamos todos ahí expuestos, no solamente los ciudadanos de Alicante, ¿no? Estamos en todas las ciudades con los mismos con las mismas aplicaciones, ¿no?, de inteligencia artificial, ¿no? Eso es cierto. ¿Algún desafío que tú veas que nos quieras lanzar? Bueno, para mí el desafío es la formación, pero a todos los niveles, desde nivel inicial a nivel experto. Cuando llega una innovación de este tipo, hay algunos que saben de lo que hablan, el resto no tenemos ni idea, con lo cual lo más importante, sobre todo volviendo al hilo de la cohesión social, es que esto si es algo que debe ser para todos, hay que formar a todos. Y como decía Mari Carmen, hay gente todavía que no sabe darse de alta un email. Hay gente que tiene problemas para usar el smartphone. Eso tenemos que ser conscientes. Con lo cual, esto, como cualquier innovación, puede generar otra vez dos velocidades, puede generar privilegiados. El reto para mí, el desafío, es la formación, la capacitación, la habilitación, como se quiera llamar. Ya nos contaba Oriol, efectivamente, los distintos tipos de brecha. Bueno, pues esto genera más brecha. El desafío es que no agrande la brecha, al contrario, que la cierre. Y eso es un desafío, bueno, a mí me supera. Nosotros estamos solo en emprendimiento, pero a nivel ciudad, que es el que tiene que encargarse a los ciudadanos, es un desafío muy potente. ¿Y alguien del público que nos haga un apunte sobre esto? Sobre este tema, ¿cómo se ve el tema del desafío de la inteligencia artificial desde vuestras instalaciones, desde vuestras empresas públicas? Pregunta lanzada al aire, la puede recoger cualquiera. Bueno, como no vamos a comprometer a nadie, vamos a hacer una pequeña síntesis. Bueno, tan síntesis. Mira, hay una cosa que me ha quedado al final, como César, es tremendamente eficaz. Gracias. Es todavía, Jesús. Vale. Me encanta cuando te conviertes en la sombra. Bueno, una cuestión rápida. Me parece que hay una cosa que hago en evidencia, es decir, con el tema de inteligencia artificial, innovación en general, pero inteligencia artificial en particular, creo que el marco de las empresas privadas, iniciativa privada en su conjunto, está muy en la línea del desarrollo, ¿no?, de cómo desarrollar programas, proyectos, paquetes, etcétera, etcétera. Mientras que posiblemente el sector público tengamos un reto absoluto precisamente en ir procurando no dejar gente atrás, ¿no? Precisamente, posiblemente con la formación, posiblemente con el acceso a los recursos, el acceso a los medios, no diferenciando a qué se tiene que dedicar uno, a qué se tiene que dedicar otro, pero sí donde cada uno está haciendo más fuerza y posiblemente tiene que hacer más intensidad, poner más la mirada, ¿no? Porque el sector privado va a avanzar, queramos o no. Entonces, ahí el tema de impedir las dos velocidades creo que sí está en manos del sector público. Vamos a aprovechar porque les vamos a dejar la pelota botando a los que vienen detrás, porque después me parece que tocarnos algo ahora. Sí, pues después de eso me parece que se va a hablar sobre las alianzas públicos-privadas o algo así, de interés social.
¿no? Luego hablaremos de qué es eso del interés social. Voy a lanzar una cuestión para vosotros, en este caso, pero también para que cada uno en su papelito haga una nota, un hashtag, una frase corta, ¿no? en este caso, sobre que resuma de alguna forma cuál creéis que es el factor más crítico que existe en estos momentos para proteger, digamos, la cohesión social en el momento en que la inteligencia artificial avanza tan rápido. Bueno, pero es un hashtag, o sea, una frase. Más o menos en la línea que hemos estado hablando, yo creo que la colaboración público-privada y la innovación social son las pautas que van a marcar el desarrollo del empleo en las ciudades. Colaboración público-privada e innovación social, lo vas a dejar ahí para que nos quepa el hashtag. Claro, lo he dicho cortito. Francis. Yo lo que ya he comentado, formación, capacitación privada, reglada, pública, concertada, es la única. Para mí el factor crítico, si es el hashtag, es el factor humano. Muy bien. A los partimirantes, una pregunta, dos, una. Bueno, es que sí, por allá. Bueno, que gracias, que muy interesante. Me estaba preguntando, a ver, si de lo que se trata, o en muchos ayuntamientos, quizás se pone de moda el tema de crear incubadoras, de crear laboratorios ciudadanos de innovación, en fin, generar ideas. Algunas o muchas pueden convertirse en emprendimientos, ¿no? Pero que un emprendimiento no es que se va a convertir en una empresa que tiene ventas millonarias al día siguiente, ni al año siguiente. ¿Sí? Hay todo un embudo por el que hay que atravesar, ¿verdad? Entonces, mi pregunta tiene que ver con hasta qué punto todos los polos de atracción de potenciales ideas innovadoras y que podrían convertirse en algún tipo de empresa en el futuro, hasta qué punto os coordináis entre ayuntamientos, entre entidades locales, para que no sea una cuestión, porque al final trabajas por subvenciones, ¿no? Yo tengo un programa, tengo un presupuesto y hasta aquí llega. Pero el emprendedor necesita, en otra etapa, en la primera de incubación, a lo mejor necesita muy poco, pero en la segunda es cuando necesita realmente ayuda para empezar a expandir, etc. Entonces, ¿hasta qué punto intercambiáis las bases de datos de ideas innovadoras y de emprendimientos para que los innovadores no sean solamente los que vivan en mi ciudad? Entonces, si quiero que mi empresa escale, tengo que marcharme de esta ciudad para competir con el ayuntamiento que me va a dar más subvención en lugar de colaborar. Eso es una pregunta ahí que se me está ocurriendo, hasta qué punto estáis compartiendo toda esa información. Y mira, podría ser una potencial aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Esa base de datos a nivel estatal de ideas que potencialmente pueden empezar a seguir ese camino del emprendimiento, ¿no? Del embudo. Gracias. Bueno, yo no conozco, la verdad, lo que hacemos todas las entidades, pero sí que te digo, nuestro modelo no está basado en la subvención. Nosotros lo que hacemos es facilitar el emprendimiento. Y eso sí es local, es territorial, porque por lo general la gente emprende donde vive. Con lo cual, nuestras incubadoras, por ejemplo, tampoco son gratuitas, son de pago. O sea que tú tienes que tener un negocio, tienes que facturar y tienes que cobrar porque yo te voy a cobrar también. Con lo cual, cada uno pues, es libre de desarrollarlo donde quiera y después de buscar el programa que mejor se adapte. Pero yo no veo que compitamos tanto en ese sentido. Hay empresas que empiezan en un territorio, que después les interesa un programa y van a otro territorio a ese programa, y si les interesa cambian de territorio o vuelven al suyo. Con lo cual, para mí esto es un poco como la misma filosofía de los parques tecnológicos. Al final no compiten, sino que colaboran. Y lo que son facilidades que hacen falta en la mayoría de los territorios. Con lo cual no veo que estemos compitiendo, porque no se trata de buscar a gente para darle dinero. No. Tenemos algunos programas de subvenciones, le ayudas con una parte de la inversión, pero por lo general con eso no te traes a nadie a tu territorio, sino que ayudas. Lo que hacemos es que en el territorio sea fácil o más o menos fácil emprender, y eso es algo que hacemos todos, que hacemos toda la gente de desarrollo local. No entramos en competición a ese nivel. No, totalmente de acuerdo. Nosotros
igual, no trabajamos a base de subvenciones. Al revés, lo que intentamos es que con las herramientas que nosotros tenemos, y no son económicas, a veces son materiales, como puede ser el facilitar un espacio. Nosotros también contamos con un librero de empresas, ya sea para industria o ya sea un local, para un despacho o lo que sea, el cómo iniciarse en este gran mundo del emprendimiento. Y luego trabajamos también otra cosa. No todo el mundo que quiere emprender vale para emprender. Y eso también es un trabajo pedagógico que hay que hacer con los emprendedores. Incluso hay emprendedores que tienen buenos proyectos que no tienen por qué desarrollarlos solos. Es que a lo mejor se pueden alinear con grandes empresas o con medianas empresas para desarrollar esos proyectos. Es decir, al final, y supongo que también tendrá mucho que ver con el carácter de las ciudades. Las nuestras, voy a hablar por en este sentido, tienen un carácter emprendedor. Hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que quieren emprender y se animan a hacerlo, pero yo creo que nuestra función no es el darles esa vía económica, sino el enseñarles qué posibilidades para desarrollar ese proyecto tienen, ya sea de manera individual, ya sea en coordinación o poniéndole en contacto con todo el sector empresarial de la ciudad, o diciéndole que, mira, que lo sentimos mucho, pero creemos que no va a ser a ningún lado. Y eso también es importante, ¿eh? Hay gente que viene con muchas ideas y oye, también hay que bajarles al suelo y que lo pisen y inténtalo con otra cosa, no pasa nada. Yo creo que esa es nuestra función, más que a base de... Que además ya lo dijo David ayer, ¿no? Tú no me des, dime dónde haya, que ya lo cojo yo. Ya está. Herramientas. Jesús, venga. No. Bueno, si es breve, sí. Sí, es una punta de esto. Yo creo que ya están las entidades compartiendo fundamentalmente buenas prácticas y están compartiendo proyectos, muchos proyectos. Y que el siguiente paso, y antes de llegar a lo que posiblemente tú estás diciendo, sea el de compartir recursos. El de compartir recursos, y algo se hablaba ayer en algún corro por algún sitio, es decir, ¿por qué un emprendedor de Málaga en un momento determinado no puede tener un recurso en Zaragoza para hacer un negocio, para llegar y tener un momento en el que vaya a trabajar con una empresa de esa ciudad, simplemente por el hecho de que está en una red de ciudades emprendedoras, ¿no? Por llamarlo de alguna manera? Que ese es un paso intermedio. Ya sé que tu pregunta iba mucho más lejos, ¿no? Pero creo que hay que dar pasos y en estos momentos hasta donde hemos llegado es a compartir los modelos de proyecto. Pueden seguir preguntándoles ahora, pero tomando café, ¿vale? Jesús, del Consejo Asesor de Redel, Mari Carmen, concejala de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante, y Francisco, director de Promálaga, muchas gracias por participar. Solo quería hacerte una pregunta, Mari Carmen. Escuché antes a Jesús que eres periodista, ¿verdad? ¿Qué tal se ve el mundo al otro lado de la valla o del muro? Bien, ¿tienen más críticas ahora como concejala o las tenías antes como periodista? Ahora ya me he acostumbrado, pero al principio fue duro. Bien, no, al principio difícil, ¿no? Muy bien, venga, 20 minutos y a las 11 les espero para seguir con el Congreso. Gracias, ¿eh?